Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Martínez Cervantes, soy doctor en Ciencias Sociales y me encuentro en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, adscrito a la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. El tema que hoy vamos a esbozar y vamos a compartir tiene que ver con una noción directa de el poder, pero el poder visto desde una manera mucho más cercana, visto desde una manera mucho más asequible a la individualidad de cada una de las personas para que podamos entender cómo se entiende el poder, cómo se ejerce el poder y sobre todo cómo desde la ciencia política no solamente abordamos, analizamos estas nociones del poder desde una perspectiva macro, sino también es importante mirar y entender que hay un apartado del análisis político que nos lleva y que nos obliga a analizar el poder en donde se gesta, en donde se lleva a cabo las primeras relaciones humanas, las primeras relaciones sociales, y esto tiene que ver con la individualidad. Por ello hemos titulado esta charla, El poder privado al poder político, el análisis del poder más allá de los muros de la política. Y en este parámetro, en este concepto, uno de los objetivos importantes, como les comentaba, era precisamente analizar las relaciones de poder, pero más allá de estas relaciones del poder, no el poder que tiene que ver con los gobernantes y los gobernados, sino el poder que se ejerce desde abajo y sobre todo cómo se va preparando las nociones de poder dentro de las propias relaciones sociales, dentro de las propias relaciones interpersonales de cada una de las personas para que posteriormente se pueda hablar de una ejecución o de una relación de poder mucho más amplia. Por lo tanto, el objetivo de esta charla, el objetivo de este tema es analizar y esbozar el poder ahí donde se gesta. En este parámetro establecemos como un medio importante para entender cómo se ejerce el poder. Tiene que ver con tres palabras importantes. Tiene que ver con la palabra dominación y la palabra sometimiento. Es decir, que en este mismo sentido tendríamos que hacer a partir de ahora una definición de poder, de sometimiento y, por supuesto, una definición de dominación. En este sentido, creo que hay varios autores que aluden a la noción del poder desde las diferentes aristas. Uno de ellos, por ejemplo, podría entenderse de lo que dice Hobbes sobre su relación del poder. Y Hobbes dice que el poder es un bien presente para obtener un medio futuro. En este contexto, lo que está diciendo Hobbes es que el poder requiere para ejercer el poder se requiere de una posición para que en una proyección futura se pueda tener el poder. Robert Dahl, por ejemplo, dice el poder es lograr que el poder se define de la siguiente manera, ¿no? Es decir, el poder es lograr que una persona haga lo que de otra manera no haría. ¿Qué significa esto? Es decir, que en este mismo sentido el poder estaría determinado o el poder estaría definido en función de lograr que una persona haga lo que uno en este sentido desea, lo que uno en este sentido quiere. Y entonces a partir de ahí vamos entendiendo, a partir de lo que dice Hobbes, a partir de lo que dice Robert Dahl, vamos entendiendo la manera en cómo se constituye el poder. Es decir, el poder es hacer que otro haga lo que uno quiere. El poder es hacer que otro se someta a los deseos o a la voluntad de una persona. A partir de ahí se entiende directamente que el poder se ejerce sobre quién, sobre las personas. El poder no se ejerce sobre las cosas, el poder no se ejerce sobre un automóvil, el poder no se ejerce sobre una libreta, sino que el poder solamente se ejerce sobre las personas. De ahí que el poder se relacione en una condición importante, se establece una condición importante para el ejercicio del poder y se asocia a una teoría relacional, es decir, que el poder solo se da entre las personas. Ahora, ¿cómo logramos que una persona pueda obedecer a otra persona o cómo hacemos el análisis de estas dos personas que están en comunicación, de estas dos personas que están interactuando de manera personal? Es decir, que en este mismo sentido, por ejemplo, Michel Foucault establece que el poder es relacional y que en este mismo sentido, siempre que hay una relación entre dos personas, siempre hay relaciones de poder.
Pero en este sentido, ¿cómo logramos directamente que una persona obedezca a la otra o a la inversa, ¿no? ¿Cómo logramos que una persona pueda convencer a otra persona de someterse directamente a sus deseos, a su voluntad? Y bueno, ahí es donde establecemos dos términos importantes. El primero que tiene que ver con la dominación y el segundo que tiene que ver con qué, con el sometimiento. A partir de aquí, de estas dos relaciones, entendemos que el sometimiento es el acto voluntario de quien obedece de someterse al deseo del otro, de someterse a la voluntad del otro. Es decir, yo en este caso, cuando decido obedecer a alguien, lo hago desde una perspectiva individual, pero lo hago convencido probablemente que es la mejor manera en la que debo actuar. ¿Qué significa esto? Que yo decido obedecer a la otra persona porque decido someterme. Por lo tanto, el sometimiento es el acto voluntario de obedecer a la otra persona, ¿sí? Independientemente de qué es lo que me motive a mí obedecer a la otra persona. Puede motivarme el chantaje, puede motivarme la presión, puede motivarme la amenaza. Es decir, independientemente de qué es lo que me motive a mí obedecer al otro, lo que estamos haciendo en este sentido es que yo decido voluntariamente, independientemente de cuál sea la motivación, yo decido obedecer voluntariamente a la otra persona. Y esto tiene que ver con una cuestión importante, o esto tiene que ver con una cuestión del siguiente término que analizamos, que es la dominación. En este sentido, ¿qué significa la dominación? La dominación son el conjunto de estrategias, el conjunto de herramientas que utiliza el sistema para hacernos o para lograr convencernos de que actuar de determinada manera es la mejor forma en la que se tiene que actuar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una dominación con respecto a obedecer a nuestros padres, nosotros estamos dominados y en ese sentido decimos que estamos dominados porque estamos convencidos que debemos respeto a nuestros padres, debemos admiración a nuestros padres y en ese contexto nuestros padres ejercen el poder en nosotros porque somos nosotros que como hijos aceptamos someternos, es decir, aceptamos voluntariamente lo que ellos nos están pidiendo y por ello es que se logra, es decir, que los mecanismos de dominación son todos aquellos instrumentos que se van a ejercer sobre las personas para lograr convencernos de que actuar de determinada manera es la mejor. Entonces, cuando nosotros decimos que a mayor dominación existe un mayor sometimiento y a un mayor sometimiento existe un mayor ejercicio directamente del poder. Y es a partir de aquí en cuanto entendemos que las personas ejercen un poder sobre las otras y que el poder no solamente tiene que ver con una noción de lo público y una noción de lo político, sino que el poder se da en todas las condiciones donde hay relaciones humanas, donde hay relaciones sociales, donde hay una interacción. Por lo tanto, esta noción del poder es importante visto porque todos somos sujetos y todos somos objetos del poder. Por lo tanto, entendemos que solo en la sociedad, solo en la interacción se dan relaciones de poder, aunque también para poder ejercer el poder de manera política o para poder ejercer el poder de manera pública, se debe entender que hay una preparación de la ciudadanía, hay una dominación de esta ciudadanía para que se pueda ejercer el poder público, se pueda ejercer el poder político. Por ejemplo, cuando hablamos de un poder público, cuando hablamos de un poder político, los ciudadanos cuando miran a un policía entienden que este policía es un personaje y es un instrumento que está para vigilar la seguridad de la sociedad, la seguridad de la ciudad, la seguridad de la población. En ese mismo sentido, nosotros ya estamos dominados, es decir, ya estamos convencidos de que el policía tendría que brindarnos seguridad. Y a partir de esa lógica en la que nosotros entendemos la seguridad y la lógica de la institucionalización de los cuerpos de seguridad, nosotros entendemos que efectivamente el policía tiene una manera de actuar frente a una condición de caos o de conflicto y nosotros de alguna u otra manera, si participamos en esa realidad o somos
actores presenciales de una realidad como estas, entenderemos y legitimaremos y nos someteremos a esta decisión del policía para actuar en función de sus propias reglas o en función de, de la propia normatividad. Ahí es cuando la misma sociedad se está directamente sometiendo frente a este cuerpo de policía. O también una manera directamente de someternos es cuando nosotros tenemos que pagar impuestos. Pues pagamos impuestos convencidos de que es la mejor manera en la que podemos vivir en sociedad y podemos retribuir en este sentido al gobierno para que a su vez el gobierno pueda hacer sus obras, para que el gobierno pueda realizar la conducción del Estado en favor de la población, pero para ello entendemos que requiere de un recurso y aquí es cuando nosotros entendemos que de esta manera nosotros estamos sometidos, ¿sí?, frente a un proceso de dominación, de creencias, de que esto debe manejarse de esta manera. Claro, cuando una persona se resiste a pagar impuestos, significa que no se sometió. Cuando una persona se resiste a pagar estos impuestos, significa que no está dominado y en este mismo sentido significa que el poder no se ha ejercido sobre la persona, es decir, el Estado no ha ejercido el poder sobre las personas, sobre la ciudadanía y ahí es donde entendemos que puede haber directamente un conflicto en esta relación directa del poder. Por lo tanto, aquí es cuando nosotros hablamos de esta relación de dominación, de poder y de sometimiento, para después entender esta manera en la que Foucault tiene una perspectiva de analizar el poder. Foucault dice que esta relación de poder es entender que el poder, todo poder es político y que no hay un poder privado y que no hay un poder político porque todas las relaciones humanas, todas las relaciones interpersonales están atravesadas por una línea de poder. Por lo tanto, debemos entender que el poder está en todas partes. El poder es, siempre vamos a ser sujetos u objetos directamente del poder. Foucault dice da una premisa importante, da una premisa interesante al decir que si bien todas las relaciones humanas están atravesadas por una línea de poder o por una relación de poder, estas relaciones humanas son asimétricas, es decir, estas relaciones humanas son dispares, no son iguales y en este mismo sentido, al no ser iguales, estas mismas relaciones va a representar una ¿qué? Una lucha de fuerzas. Por lo tanto, Foucault define al poder como una lucha de fuerzas asimétrica y aquí viene una aportación importante. Si bien esta lucha de fuerzas asimétrica en donde uno tiene una posición mayor y otro tiene una posición menor, en donde uno es más y uno es menos, uno entendería que el que tiene mayor fuerza económica, mayor fuerza política, este va a ejercer el poder sobre el que tiene una menor condición o el que tiene una menor fuerza. Sin embargo, Foucault dice algo muy interesante, que el poder no necesariamente tiene que venir de arriba hacia abajo, sino que también el poder se puede ejercer de abajo hacia arriba, siempre y cuando no se desafíe la hegemonía o no se desafíe la posición de la persona que se encuentra en una condición de superioridad. Es decir, en este mismo sentido, uno entendería que el Estado, las autoridades del Estado siempre van a ejercer el poder sobre la ciudadanía y que la ciudadanía en esta condición de posición menor no podría ejercer el poder sobre el Estado. Sin embargo, lo hemos visto a lo largo de la historia de la historia moderna, del Estado moderno, hemos visto que los movimientos sociales, las protestas, las marchas pueden llegar a representar un cambio en la realidad o un cambio en la condición en la que se está evaluando, en la condición de que se está protestando. Entonces, es decir, la ciudadanía puede hacer que el Estado cambie la conducta, cambie la decisión política, cambie la política pública, porque la ciudadanía se siente afectada. En este sentido, es la ciudadanía la que está ejerciendo el poder sobre el Estado, porque la ciudadanía es la que está haciendo que el Estado se someta ahora a la voluntad de la ciudadanía, al deseo de la ciudadanía. Y es a partir de aquí que a partir de la organización, a partir de la protesta, es que la ciudadanía organizada encuentra una posibilidad de transformar, una posibilidad de ejercer el poder. Por lo tanto, el poder no siempre viene de arriba hacia abajo, sino que el poder también se va a ejercer de abajo hacia arriba, ojo, pero siempre y cuando
quien se encuentra en una posición inferior no desafíe. Es decir, si en este momento se hicieran marchas con armas y marchas llenas de violencia, lo que se está haciendo es desafiando el poder del Estado, como diría Weber, el monopolio de la fuerza pública solo le atañe directamente al Estado. Por lo tanto, la ciudadanía no tiene el derecho de protestar con armas ni de hacer conflictos, ¿no?, mayores. Por lo tanto, las protestas tienen que ser protestas pacíficas, tienen que ser marchas pacíficas, para que se pueda entender que el ciudadano, la ciudadanía puede ejercer el poder sobre el Estado siempre y cuando no los desafíe. Foucault establece una condición muy interesante en torno a esta realidad de que el poder se encuentra directamente en todos lados, el poder es omnipresente, sin embargo, el poder no es omnipotente. Por lo tanto, esto significa que el poder puede estar en todos lados, pero el poder no es una realidad, más bien el poder es una realidad. Y el poder, al convertirse en una realidad, el poder no es una posibilidad. Por lo tanto, no porque el presidente sea el presidente significa que necesariamente tiene que ejercer el poder sobre los ciudadanos. No. Hablábamos de esta relación del poder, que el poder puede ser omnipresente, pero no es omnipotente. Es decir, que se puede presentar en todos lados, pero que en este sentido el poder no es una condición de probabilidad, sino que el poder es poder en el momento en que se ejerce. Y en este mismo sentido, una condición importante que establece Foucault para la relación de poder es que el poder debe garantizar la posibilidad de resistencia. Al principio nosotros hablábamos de una condición importante de que el poder en realidad tiene que ver con hacer que otra persona haga lo que uno quiere. Pero para hacer que otra persona haga lo que uno quiere, pues necesita la otra persona someterse, es decir, necesita aceptar voluntariamente nuestro deseo o nuestra petición o nuestra voluntad. Para ello, lo que implica el poder es que el poder no debe evitar la posibilidad de resistencia. Por lo tanto, el poder solo es poder en el momento en el que las estructuras del mismo poder garantizan la posibilidad de resistirse. Si el poder, si una estructura no garantiza la posibilidad de resistencia, entonces no se estaría ejerciendo el poder. ¿Por qué? Porque no habría un proceso de sometimiento por parte de las personas, y en este mismo sentido se evita la posibilidad de que la persona se pueda resistir. Por lo tanto, ahí no estaríamos hablando de un ejercicio del poder. Podríamos estar hablando de cualquier otra situación, de cualquier otra realidad, pero no estaríamos hablando de poder. ¿Por qué? Porque el poder debe garantizar la posibilidad de resistirse, y con ello debe establecer la posibilidad de que la persona se someta, es decir, obedezca voluntariamente a quien le está solicitando alguna condición y alguna realidad. Bueno, finalmente estamos aquí tratando de ver cómo se ejerce directamente el poder, y para ello entendemos que el poder se ejerce desde una noción de la microfísica del poder, para establecer que el poder se ejerce ahí, en donde se dan las primeras interacciones sociales, que son entre la familia, en la escuela, en las primeras interacciones con la sociedad. Por lo tanto, el poder se convierte en un proyecto político que posteriormente, cuando se obtenga la mayoría de edad o se obtenga la ciudadanía, se entiende perfectamente que el poder, que el ciudadano puede ser sujeto y objeto del poder político público en ese sentido. Luego hablamos de que el poder político y el poder no político está directamente relacionado en torno a qué, en torno a hacer esta diferenciación. ¿Cuál es esta diferenciación? Bueno, es que hay poder político y hay poder no político. Tratando de cerrar esta conclusión, entendemos que para Foucault no hay un poder político y un poder no político. Entendemos que todo poder es político porque todos están directamente relacionados en esta red que se teje, para entender que para llegar a un poder político se requiere de una preparación, se requiere de una dominación, se requiere de una educación que se va dando desde dónde, desde que se nace, desde dónde, desde que se tienen los primeros contactos con la familia, desde que se tienen los primeros contactos con la escuela, con el trabajo. De ahí que estemos hablando de una microfísica
del poder, es decir, el poder ahí donde se da, y por lo tanto, para que esta noción del ejercicio del poder se lleve a cabo, se requieren estrategias de dominación para poder entrar después a este acto de sometimiento. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que a mayor dominación, mayor sometimiento, habrá necesariamente un mayor ejercicio del poder. Por lo tanto, el poder político se entiende como un proyecto que se instaura en la vida cotidiana de las personas, que se instaura en la inmediatez de las relaciones humanas y en la inmediatez de las relaciones sociales. Por lo tanto, a veces entender que nosotros estamos ajenos a las nociones de poder, pues es una visión totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos relaciones de poder, todos los días tenemos una interacción y todos los días somos sujetos y somos objetos directamente del poder. Es decir, que todos los días nosotros tenemos prácticas dentro de nuestra vida cotidiana, prácticas de poder. Bueno, pues eso sería brevemente una breve introducción a estas nociones del poder, tanto el poder en torno a una microfísica del poder y en torno a una macrofísica del poder. Espero que podamos ayudar un poco a entender esta realidad que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con nuestra forma en la que nos desempeñamos en nuestros quehaceres en la educación, nuestros quehaceres dentro de la escuela, dentro del trabajo. Así que esperemos que esto pueda aclarar un poco. Muchas gracias y concluimos nuestra sesión. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.